Bueno, bienvenidos a la unidad 2 de estructura atómica y molecular. Esta unidad, como dice el nombre, vamos a hablar sobre la estructura de átomos y moléculas. Vamos a empezar repasando algunos conceptos que ya sabemos de la primera unidad y el CBC. Y después vamos a aprender un poco sobre mecánica cuántica, que es una teoría que resulta fundamental para entender la estructura atómica y molecular. Vamos a estudiar un poco cómo es la interacción entre luz y materia, porque eso da lugar a un montón de experimentos que uno puede hacer para validar las predicciones de la mecánica cuántica y para entender cómo es la estructura interna de la materia. Y después vamos a empezar a estudiar sistemas desde un punto de vista de complejidad creciente. Vamos a empezar con el átomo de hidrógeno, que es el sistema más simple posible. Es un átomo que tiene un electrón y un protón nada más. Después vamos a pasar a átomos que tienen muchos electrones y después, finalmente, vamos a pasar a moléculas, es decir, sistemas de muchos átomos. La materia está hecha de átomos. Eso es algo que sabemos desde el CBC o desde la IA1, si no quiero. Y eso se conoce como hipótesis o teoría atómica. De hecho, es muy importante, fíjense hasta tal punto, que una vez le preguntaron a Richard Feynman, un físico muy conocido, ¿qué información él pasaría de una generación a otra si hubiese un cataclismo y solamente se podría pasar una cantidad muy minúscula de conocimiento científico? Y Feynman dijo que para él lo más importante era la hipótesis atómica, porque a partir de la hipótesis atómica uno podía reconstruir un montón de la ciencia moderna. Bueno, pero entonces si la materia está hecha de átomos, ¿de qué están hechos los átomos? Bueno, para responder eso, vamos a recurrir a esto que está acá, que es una especie de dibujo animado de lo que es un átomo. Vamos a más adelante a refinar mucho esta idea que está acá, pero nos sirve básicamente para explicar qué es lo que, cómo está compuesto el átomo. Entonces el átomo lo que tenemos por un lado es el núcleo. El núcleo está compuesto de protones y de neutrones. A diferencia de lo que muestra este dibujo, el núcleo es extremadamente chico en comparación con lo que es el tamaño y el volumen del átomo. Para que se dé una idea, si uno agarra un átomo y lo lleva al tamaño de la cancha de River, entonces el núcleo termina siendo algo del tamaño de una bolita de vidrio en el medio del campo de juego. O sea que casi todo el átomo en sí está vacío. Sin embargo, el núcleo concentra la mayor masa del átomo. Y eso es porque los protones y los neutrones son mucho más pesados que la otra partícula que tenemos, que son los electrones. Bueno, entonces, como les decía, el núcleo tiene protones y neutrones. Los protones determinan lo que se llama el número atómico, que determina a su vez el elemento. Entonces, si yo tengo un protón, este número atómico va a ser 1 y el elemento va a ser el hidrógeno. Si tengo dos protones, el número atómico va a ser 2, el elemento va a ser helio. Tres protones, que sería, por ejemplo, el caso que tengo en este dibujito, el número atómico va a ser 3 y el elemento va a ser litio. ¿Sí? Entonces yo acá abajo estoy poniendo básicamente una notación que se emplea para describir un átomo. Entonces en este caso particular el átomo es litio y el número atómico Z es 3. Y ahora voy a prestar atención a la segunda partícula que les dije que estaba en el núcleo, que son los neutrones. ¿Sí? Mientras que los protones tienen carga positiva, los neutrones son neutros, no tienen carga. Sin embargo, la masa de los protones y de neutrones es casi la misma. Entonces, cuando yo me quiero referir a la masa total del núcleo, tengo que sumar el número de protones y el número de neutrones, y eso lo llamo masa atómica. Ojo, acá los electrones no los contamos porque la masa del electrón es muchísimo más chica que la masa de neutrones y protones. Es 1800 veces más chica la masa de un electrón que la masa de un protón. Bueno, entonces la masa atómica se calcula como la suma del número de protones y de neutrones, y ese es el número que pongo acá arriba. Acá uno tiene que tener de vuelta en cuidado y recordar que el elemento está dado por el número de protones y el número de electrones solamente contribuye a determinar la masa atómica. Yo, por ejemplo, podría tener, en este caso tengo 3 protones y 3 neutrones, pero yo podría tener 4 neutrones y entonces tendría
un átomo de litio 7, no de litio 6, como es este caso, ¿sí? El litio 7 y el litio 6, que son básicamente el mismo elemento, pero con distinto número de neutrones, se llaman isótopos, ¿sí? Bueno, volviendo al electrón, bueno, el electrón no forma parte del núcleo, sino que está alrededor del núcleo y en un rato vamos a ver un poco cómo se mueve alrededor del núcleo, y tiene una carga opuesta al núcleo, tiene una carga negativa, ¿sí? Si uno considera la carga total del átomo, tiene que restar la carga positiva de los protones en el núcleo menos la carga negativa de los electrones. Y eso nos básicamente tres opciones: que tenga misma cantidad de protones que de electrones, entonces decimos que tenga un átomo neutro; que tenga más protones que electrones, entonces estamos hablando de un catión; o que tenga más electrones que protones, estamos hablando de un anión, ¿sí? En este caso particular, este átomo es neutro porque tengo 3 electrones y 3 protones, y entonces acá arriba pongo un 0 para básicamente identificar eso, que el átomo es neutro. En el link que está acá abajo, que después lo voy a pasar en otro documento para que lo puedan copiar, es básicamente una aplicación que les permite construir átomos y practicar un poco esta notación para definir la nomenclatura. Bueno, una pregunta completamente válida es: ¿cómo sé yo todo esto? ¿Cómo sé la estructura interna de un átomo? Y la respuesta, por supuesto, es algo que uno siempre tiene que tener presente, que la química y la física son ciencias experimentales. Entonces, la forma de saber este tipo de cosas es haciendo experimentos. Uno después, en realidad, en el experimento observa algo y propone una teoría para explicarlo. Entonces, de alguna forma, lo que yo les conté recién son teorías que permiten explicar experimentos que se hicieron. Muchos de estos experimentos datan de principios del siglo XX o fines del siglo XIX. Unos experimentos muy importantes referidos a la existencia del electrón fueron los experimentos de Thomson. Thomson lo que hizo fue armó un sistema que se llama el tubo de rayos catódicos. Esto es un tubo de vidrio que no tiene aire adentro, está casi completamente al vacío, o se le deja una muy pequeña cantidad de aire adentro, se dice que está evacuado, y en las puntas del tubo, básicamente en esta punta y en esta punta, se colocan dos electrodos, dos chapas de metal. Entre esas dos chapas de metal se aplica una diferencia de potencial eléctrico. De este lado se está aplicando el potencial negativo, y esto se llama cátodo. Entonces, lo que se ve en este experimento es que con un cierto potencial eléctrico aparece un rayo que sale del cátodo y va hacia el otro electrodo que se llama el ánodo. Y ese rayo se llama rayo catódico precisamente porque sale del cátodo. Entonces, una cosa, por ejemplo, que encontró Thomson es que ese rayo uno lo puede mover, como está haciendo ahí el dibujo, usando campos magnéticos eléctricos. Se ve también que ese rayo está compuesto por algo que tiene carga negativa. Por ejemplo, si yo le pongo un campo eléctrico y le agrego un polo negativo, se repele, y si le agrego un polo positivo de abajo, se atrae. Y haciendo unos experimentos un poquito más cuidadosos, con setups, con instrumentos un poquito más complejos, Thomson fue capaz de medir la masa sobre la carga de las partículas que formaban ese rayo, ¿sí? Y esas partículas no eran otra cosa que el electrón. Una cosa interesante de esto es que los televisores viejos, esos televisores anchos, no los que existen ahora, que son finitos, los televisores viejos, se basaban básicamente en esto, en la existencia de haces de electrones, rayos de electrones, que se llaman rayos catódicos. Bueno, después este experimento, como les decía, permitió medir la masa sobre la carga del electrón. Después hubo otro experimento de un señor que se llama Millikan, que lo que pudo hacer es medir la carga solamente, y entonces, combinando ese experimento, se pudo saber a principios del siglo XX cuál era la masa del electrón y cuál era la carga del electrón. Por otro lado, el núcleo atómico
se pudo, se pudo saber de su existencia en el experimento de Rutherford. Rutherford lo que hizo fue agarró una fuente de partículas alfa. ¿Sí? ¿Qué es esto? Las partículas alfa son básicamente una partícula que tiene 2 protones y 2 neutrones. Sería como si uno agarra el átomo de helio y le saca los 2 electrones y se queda solo con el núcleo. Y esta fuente dispara las partículas contra una plaquita de metal que puede ser, por ejemplo, oro. Esas partículas, la mayoría sigue de largo, pero muy pocas partículas cambian su dirección, incluso son rebotadas de la partícula de oro y vuelven para atrás. ¿Sí? La forma que Rutherford tenía de ver esto era con una cinta, esta que está acá, que es de un material fluorescente, que cuando una partícula alfa pega la cinta se ve un destello. Entonces, usando esta cinta así en forma de círculo, podía ver las partículas que pasaban directo o las partículas que cambiaban dirección. Ahora bien, ¿cómo explicamos que la mayoría de las partículas sigan de largo y muy pocas partículas reboten o cambien de dirección? Bueno, básicamente eso no se puede explicar si el átomo es una estructura homogénea, si su composición es homogénea en todo su volumen. Para poder explicar eso tenemos que pensar que el átomo es casi todo vacío, entonces hay un montón de partículas que pueden pasar de largo porque no chocan con nada, pero hay un punto en el centro, que es el núcleo, que tiene una masa muy grande. Entonces la partícula que tuvo la mala suerte de pegar contra el núcleo salió o rebotada para atrás o de alguna forma desviada. De hecho, como el núcleo tiene carga positiva y las partículas alfa también tienen carga positiva, una gran cantidad de estas partículas lo que hacen es cambiar ligeramente su dirección por un problema de repulsión electrostática. Bueno, estos son experimentos de alguna forma bastante viejos, ¿sí? Hoy por hoy la ciencia ha avanzado mucho y podemos decir incluso que los átomos existen porque los podemos ver, y no solo ver, sino los podemos mover también. Este experimento es un experimento de la década del 80, es un instrumento que se conoce como microscopía de efecto túnel, y lo que ocurre en este experimento es que uno tiene una punta, y esa punta termina en un único átomo. Es una punta básicamente extremadamente delgada. Y lo que uno va haciendo es la va moviendo sobre una superficie y va haciendo pasar una corriente eléctrica, básicamente electrones que saltan de la punta a la superficie, muy pequeña, pero esa corriente, como la punta tiene un solo átomo, va a ir cambiando a medida que yo me mueva en la superficie, voy a poder ver la, la topografía, la presencia de átomos únicos en la superficie. ¿Sí? O sea, no va a ser lo mismo que este átomo se esté enfrentando a un átomo que se esté enfrentando a un huequito al lado del átomo. ¿Sí? Y esta técnica permite realmente ver átomos únicos en superficie, no es fácil, pero se ha hecho infinidad de veces. Y no solo eso, sino que hasta permite mover átomos. Por ejemplo, este es un experimento muy interesante que se hizo cuando este instrumento fue inventado. Lo hizo obviamente IBM. Y esto lo que es una superficie, y cada uno de esos puntos que ven ahí son átomos de xenón, que es un gas noble, que fueron, que fueron colocados ahí moviéndolos con las puntas del microscopio electrónico.